Como les dije entonces anteriormente, los elementos que vimos son elementos que están en todos los tipos sociales. Ahora lo que vamos a hacer es ver cada tipo social en particular. Tengan en cuenta que hay dos grandes categorías. Tenés las sociedades de personas, en donde tiene una mayor relevancia el carácter personal de los socios, que tienen una mayor responsabilidad, y tenés sociedades por acciones, en donde tiene una mayor relevancia el capital, y hay una limitación de la responsabilidad. Hoy en día, en forma generalizada, se constituyen sociedades que tienen responsabilidad limitada de los socios, es decir, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y ahora hace unos años, desde que salió la ley de emprendedores, se constituyen, y bueno, antes un poco más, un poquito menos, muchas sociedades por acciones simplificadas, que es la conocida SAS, que le encanta a la doctora Martinelli, que se las va a explicar ella, pero tengan en cuenta que estas sociedades que vamos a ver ahora son sociedades que se utilizan muy poco en la práctica, y que por un tema u otro que vamos a ir viendo en cada sociedad, y más que nada por la responsabilidad de los socios, no hay un uso extendido de estos tipos sociales, y todo el mundo que se constituye una sociedad que tenga responsabilidad limitada. Una SA, una SRL, una SAS. La sociedad colectiva. En la sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada. ¿Por qué les puse las palabritas así? Porque cuando estudien esta forma de responsabilidad de los socios, más allá de estudiar que en la sociedad colectiva, que la misma tipo de responsabilidad se va a dar en otras sociedades, es subsidiaria, solidaria y limitada, tienen que saber qué significan cada uno de estos términos para realmente entender cómo responden los socios de una sociedad colectiva. Entonces, ¿qué significa que la responsabilidad es subsidiaria? ¿Alguien sabe qué significa que la responsabilidad sea subsidiaria? Son términos de obligaciones, que ya deben haber visto, pero bueno, la idea es entenderlos y aplicarlos acá. La responsabilidad subsidiaria lo que implica es que yo, para poder accionar contra los socios de una sociedad, primero tengo que reclamar esa deuda a la sociedad. O sea, primero tengo que ir y reclamarle la deuda a la sociedad, y recién cuando la sociedad me diga, no, no te pago, puedo ir y reclamársela a los socios. Porque la que responde primero es la persona jurídica, y luego responden los socios. Entonces yo no puedo, si no sé, tenemos una sociedad y está Keila y Elías, no puedo ir contra la sociedad, no puedo reclamarle a Keila la deuda si antes no le reclamé a la sociedad su pago. Primero tengo que ir contra la sociedad, y después recién puedo ir contra los socios. Eso es que es subsidiaria. Vamos con el otro elemento, que es solidaria. ¿Qué es solidaridad? Vamos con el mismo concepto que tienen en obligaciones. Todos los socios responden por el total de la deuda. Es decir, yo le reclamé mi deuda, yo acreedor le reclamé mi deuda a la sociedad. La sociedad no me pagó, voy contra los socios a reclamarles esa deuda. Puedo ir contra cualquiera de los socios a pedirles el total de la deuda, sin perjuicio de que después ellos van a ejercer las acciones de repetición entre ellos que correspondan, siguiendo las normas de obligaciones generales. Pero como yo acreedor, voy a poder ir contra cualquiera de los socios por el total de la obligación. Y esta responsabilidad, el último carácter que tiene es que es ilimitada. Es decir, los socios responden por el todo de la obligación. O sea, si a mí me deben 100 acreedor, yo les puedo reclamar 100. Esto cambia diametralmente en las sociedades de responsabilidad limitada, en donde los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto. Entonces, si ellos suscribieron 1000 de capital, limitan su responsabilidad a ese capital suscripto. Esto no pasa en la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva responden por el todo de la deuda. Al no haber una limitación de responsabilidad, este es el principal motivo por el cual estas sociedades no se utilizan extensivamente en la práctica. ¿Cómo funciona la sociedad colectiva? Como dijimos, todas las sociedades funcionan en órganos, y ahora lo que vamos a hacer es identificar quién cumple las funciones de esos órganos en cada tipo social. En la sociedad colectiva, el órgano de gobierno es la reunión de socios. Los principios generales que tienen que tener en cuenta es que si yo quiero modificar el contrato social, lo voy a tener que modificar por unanimidad, y para las restantes resoluciones se van a adoptar con mayoría absoluta.
Tengan en cuenta las mayorías, porque se van a ver en cada tipo social, como es un órgano, las decisiones de los órganos se adoptan por mayorías distintas. Puede haber casos en donde se adopten por unanimidad, como es este caso, que si quiero modificar el contrato social, es decir, el estatuto de una sociedad colectiva, lo tengo que hacer por unanimidad. Las restantes resoluciones se adoptan por mayoría. El órgano de administración. El órgano de administración puede ser unipersonal o plural, es decir, lo puede ejercer una sola persona o varias, funcionando de manera colegiada, y pues estas personas pueden ser bien socios o pueden designarse a terceros para que administren. Y en la sociedad colectiva, si yo no designé un órgano de administración, va a administrar cualquiera de los socios en forma indistinta. Esa es una particularidad de la sociedad colectiva. En las otras sociedades yo voy a tener que sí o sí designar un órgano de administración. Pero como son sociedades en donde tienen un importante elemento personalista, esto implica que cualquiera de los socios lo pueda administrar. El órgano de fiscalización no se prevé en este tipo social, es decir, que las funciones de control las van a ejercer los mismos socios. Dentro de las otras características que tienen esta sociedad colectiva, la sociedad tiene personalidad jurídica distinta de los socios que lo componen, como las restantes tipos sociales que estamos viendo. El contrato constitutivo, el estatuto social, lo voy a poder hacer o bien por instrumento público o por instrumento privado con firmas certificadas. Instrumento público, el ejemplo más particular de instrumento público es la escritura pública. Es decir, voy a un escribano y hace en las hojas protocolares todo el contrato constitutivo y da fe pública de ese instrumento porque es un instrumento público. Da fe pública de todo el contenido de ese instrumento. Mientras que si yo lo constituyo por instrumento privado, lo que es una hoja de papel impresa o manuscrita, en donde yo establezco todo el estatuto social, y lo único que va a hacer el escribano es certificar que quien firma ese estatuto social es quien dice ser, o sea, certifica sobre la personalidad del firmante, pero no sobre el contenido del instrumento. Esa es la diferencia de hacerlo por instrumento público o por instrumento privado. En cada tipo social hay posibilidades en donde me van a permitir optar por cualquiera de las dos formalidades, y hay tipos sociales, como por ejemplo la sociedad anónima, que me exige que la constitución sea por instrumento público, y no me permite hacerlo por instrumento privado con firmas certificadas. Pero tengan en cuenta que, en este caso al menos, están las dos alternativas, y que la distinción en hacerlo por instrumento público o por instrumento privado es precisamente esta. Después, Profe, ¿y cuáles son los pros y los contras? O sea, quizá privado sea, no sé, menos seguro y por eso le piden a las sociedades anónimas que lo hagan por instrumento público. lo que te da el instrumento público es que tengo un escribano que me dice que todo lo que está en ese instrumento es lo que está ahí en ese instrumento. O sea, me da fe del contenido del instrumento, a diferencia del instrumento privado, que no me da fe del contenido, sino que lo único que me dice es que el escribano lo único que certificó es las firmas. En las sociedades anónimas se exige el instrumento público, que lo que hace, más allá de dar mayor seguridad, porque tenés esa fe pública, hace que el trámite sea un poco más caro, porque voy a tener que pagar una escritura pública, a diferencia de una SRL o otra sociedad en donde solamente tengo que pagar la certificación de firmas. El instrumento público tiene una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque si yo quiero decir que algo de lo que está en ese instrumento público es falso, voy a tener que hacer un juicio de redargución de falsedad contra ese instrumento público. ¿Por qué? Porque lo que hace el escribano es dar fe pública de todo lo que está ahí. Entonces, si yo quiero decir que algo de eso es falso, que algo está mal, voy a tener que hacer un juicio de redargución de falsedad que no se da en un instrumento privado, porque un instrumento privado no tiene esa fe pública. Entonces, lo único que va a certificar el escribano es que fulanito de tal fue y firmó ese día. Otra característica que tengo es el nombre. El nombre de la sociedad, en este caso, puede ser o bien una denominación social o bien una razón social. Entonces, les estaba diciendo la diferencia entre denominación social y razón social. Denominación social es un nombre de fantasía. Lo que les estaba aclarando es que en todos los nombres de cada tipo social van a estar las siglas correspondientes a ese tipo social. Es decir, si yo tengo una sociedad colectiva, voy a tener Coca-Cola SC, sociedad colectiva. Si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada, voy a tener Coca-Cola SRL. Voy a tener las siglas de ese tipo social, porque la idea es que
del lado del tercero ustedes puedan ver el nombre e identificar con qué tipo social estoy contratando y, como van a saber ahora, qué responsabilidad tienen los socios, quién lo representa en ese tipo social. Por eso es importante que en el nombre ustedes tengan las siglas que identifiquen qué tipo social es. Entonces yo cuando contrato sé, ok, estoy contratando con una sociedad anónima, estoy contratando con una sociedad colectiva. La razón social, lo que tiene es que, a diferencia de ser una denominación de fantasía, establece el nombre de uno o más de los socios. Si establece solamente de uno, se pone, por ejemplo, Martín Pérez y compañía sociedad colectiva. El hecho de que se pueda establecer una razón social denota el carácter personalista que tiene este tipo de sociedad. Por supuesto que si yo establezco la razón social con el nombre de uno de los socios y ese socio sale de la sociedad porque vende su participación, voy a tener que modificar el nombre de la sociedad. ¿Pero por qué se pone el nombre? Porque tiene un fuerte carácter personalista la sociedad, a diferencia de las sociedades por acciones, en donde yo no voy a tener esta posibilidad de establecer una razón social. Pero siempre tengan en claro cuál es la diferencia de denominación social, que es un nombre de fantasía, y razón social, que es uno o más nombres de los socios que forman parte de esa sociedad. Vamos con la función económica y situación actual de esta sociedad. Como les decía antes, las sociedades colectivas se utilizan muy poco en la actualidad. ¿Por qué? Porque tienen esta responsabilidad subsidiaria y limitada y solidaria, que no es lo preferente. O sea, cuando los socios quieren constituir una sociedad, normalmente buscan aproximarse más a un tipo social que permita limitar su responsabilidad. Hay algunos casos en donde se siguen utilizando. En el libro está el ejemplo de las farmacias en provincia de Buenos Aires, en donde se exige que se adopte un tipo social que no limite la responsabilidad. Entonces ahí, como tengo una reglamentación que me dice tengo que adoptar un tipo social que no limite mi responsabilidad, ahí entonces, por ejemplo, utilizo una sociedad colectiva. Pero en principio, en la generalidad, son de escaso uso. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple se caracteriza porque tiene dos tipos de socios distintos. Tenés los socios comanditados o colectivos, que responden como los socios de la sociedad colectiva, es decir, de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Y después tengo socios comanditarios, que responden hasta el monto del capital suscripto. Estos socios comanditarios, que no tienen la responsabilidad ilimitada, en principio no se deben inmiscuir en la administración de la sociedad. Es decir, que quien administra es quien tiene la responsabilidad ilimitada, que son los comanditados. Salvo, por supuesto, excepciones, que hay casos graves en donde pueden inmiscuirse. El funcionamiento de la sociedad, el órgano de gobierno, es la reunión de socios, que tiene las mismas características que vimos para la sociedad colectiva. El órgano de administración está solamente a cargo de los socios comanditados o de terceros, pero el comanditario no puede administrar, que es el que tiene la responsabilidad limitada. Y el órgano de fiscalización no se prevé, igual que en la colectiva, con lo cual todos los socios ejercen esa facultad de control. Esta sociedad, como todas las demás, tiene una personalidad jurídica distinta de los socios que la componen. El contrato constitutivo puede ser también por instrumento público o privado. Una característica que tiene esta sociedad es que el socio comanditario, que es el que tiene la responsabilidad limitada, solo puede aportar al capital social con obligaciones de dar, es decir, solamente puede suscribir el capital social con dinero o con bienes, no puede hacer obligaciones de hacer. Tengan en cuenta que el capital social yo lo puedo suscribir con dinero, puedo suscribirlo con bienes, o sea, puede ser en dinero o en especie. Pero en esta sociedad en particular, solamente el comanditario, que es el que limita su responsabilidad, solamente puede dar obligaciones de dar. La denominación también, como es una sociedad personalista, puede estar de denominación social o razón social, y la función económica y situación actual de esta sociedad es igual que lo que vemos en la colectiva. Como yo tengo socios que tienen responsabilidad ilimitada, es poco el uso extendido, pero se da, por ejemplo, en casos en donde yo tengo una sociedad en donde me obligan que haya una responsabilidad ilimitada, por ejemplo, farmacias. Entonces yo tengo el farmacéutico con responsabilidad limitada y los inversores con responsabilidad limitada. Es decir, puedo hacer un mix entre responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada con estas sociedades. Pero, salvo esos casos en particulares, me van a exigir esto,
en general no se constituyen este tipo de sociedades. Para que tengan una idea, yo de mis años de ejercicio nunca vi ni una sociedad colectiva, ni una sociedad comandita por acciones, ni una sociedad de capital industria que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque son muy poquititas las que se inscriben, e incluso son sociedades viejas que quedaron del 60 y no se volvieron a transformar. Sociedad de capital industria es el tercer tipo que vamos a ver de estas sociedades personalistas, y después, ya la clase que viene, después van a ver sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, SAS y SAU, que es sociedad anónima unipersonal. En la sociedad de capital e industria tenés dos tipos de socios, como la misma que vimos recién, que son capitalistas o colectivos, que responden de forma subsidiaria, solidaria y limitada, e industriales, que son los que trabajan, que responden por el monto de las ganancias devengadas y aún no percibidas, es decir, responden por todos los créditos que tenga de esa sociedad, o sea, todos los montos que tengan a cobrar, por más que aún no lo haya cobrado. Lo que buscaban en estas sociedades era hacer una sociedad en donde haya una persona que ponga la plata, que responda de forma ilimitada, y después tengas a todos los que trabajan en esa sociedad que respondan solamente por las ganancias de la sociedad. Ahora les voy a contar por qué tampoco funciona. Tiene personalidad jurídica distinta de sus miembros, el contrato constitutivo también puede ser por instrumento público o privado con firmas certificadas, el nombre puede ser denominación social o razón social, y les cuento por qué este tipo social no funcionó. ¿Qué pasa? Este tipo social, una cara de la moneda es que sirvió para encubrir muchas situaciones en donde había una relación laboral y no había una sociedad. Entonces, como había una relación laboral encubierta, lo que querían hacer en realidad no era una sociedad, sino tener personal laboral bajo relación de dependencia, y en lugar de establecer una dependencia laboral, lo que hacían era establecer una sociedad de capital industria. Entonces estaban fraguando, haciendo un fraude de una situación laboral real. La otra cara de esta moneda es que, como en Argentina las normas laborales tienen muchos principios protectorios y tienen mucha fuerza, había situaciones en donde realmente no había una situación laboral, sino que realmente lo que había era una sociedad en donde había una persona que ponía el dinero y una persona que ponía el trabajo, y realmente había una sociedad, pero los tribunales consideraban que había una situación laboral encubierta, con lo cual no había ni seguridad para la sociedad, porque yo quería hacer una sociedad de capital industria, pero tenía el riesgo de que un tribunal considere que en realidad ahí no había sociedad, sino que lo que había era relación laboral. Entonces, como existía este problema, de un lado y del otro, por supuesto también había situaciones en donde se encubría relaciones laborales. Entonces, como surge este problema en la práctica, la realidad es que este tipo social prácticamente tampoco se utiliza.